¿Qué tal, gente? Bienvenidos a este episodio de Halloween. Va a ser un episodio especial. Vamos a contar unas historias basadas en hechos reales. Anécdotas que nos han pasado. Esta noche de Halloween, Nicky nos trae una historia aterradora. Los truenos van a acompañar mi historia. Tenía como unos 7, 8 años cuando mis papás se mudaron a una casa. Y nos mudamos con toda mi familia y nos fuimos a vivir a una casa, la cual los dueños anteriores eran gente de dinero, gente de clase alta, y ellos pues eran conocidos por todos los vecinos, muy amigables. Nos cuentan que eran gente especial. Platicaban con sus vecinos, trabajaban, todo normal. Y un día, de la nada, sin saber qué pasó, desaparecieron. Y no volvieron a saber nunca nada más de ellos. No los volvieron a ver, ni en su patio, ni en el porche de su casa, ni entrar, ni salir. Nadie sabe qué pasó. Entonces, esa casa se remató. El banco la vendió casi regalada, porque la casa estaba vacía. Nunca supieron qué pasó con los dueños. Estaban todavía sus cosas ahí. Y un señor la compró súper barata y la puso en alquiler. Este señor la alquilaba a la gente sin decirles. La alquilaba sin decirles la historia de la casa, sin contar lo que había pasado, que sus dueños anteriores habían desaparecido. Y así se la alquiló a mis papás y nos fuimos a vivir a esa casa. Yo tenía como 7, 8 años y todavía recuerdo que cuando dormía ahí, después de unas semanas de habernos pasado, dormía y se escuchaban susurros debajo de mi cama. Se escuchaban como plegarias, como Señor, ayúdanos a salir. Así como susurros. Casi no se entendía bien lo que decían, pero eran como plegarias, ruegos, pidiéndole a alguien que los salvara. Eran noches eternas que no se acababan. Eran miedo inexplicable. Y recuerdo también que cuando estaba acostada sentía a los pies de la cama cómo se sentaba alguien. Sentía la presencia de alguien que se sentaba y me miraba. Esa casa era grande, era de 2 pisos, tenía 3 cuartos, 2 baños, y tenía un patio muy muy grande. Y tenía columpios, un deslizador. Y cuando jugaba afuera, sentía la mirada de alguien desde la ventana de arriba del cuarto. Sentía que me estaban vigilando. Los vecinos le preguntaban a mi mamá que por qué en la noche ella salía en camisón, como a merodear la casa. Y ella no sabía de qué estaban hablando. Entonces le contaron que una mujer en camisón, al parecer, daba vueltas por la casa, alrededor de la casa. Después de unas semanas de no saber qué hacer, pues mis papás dormíamos todos en un mismo cuarto esperando que pasara la noche, porque era aterrador. Y unos meses después, mis papás no aguantaron. Y pues cuando le contaban a los vecinos, ellos les explicaron lo que había pasado con esa casa. Le contaron la historia detrás de esa casa, que los dueños anteriores habían desaparecido. Entonces mis papás tomaron la decisión de irnos de ahí. Y nunca más volvimos a saber nada de esa casa. Y nadie supo nunca qué pasó con esa familia que desapareció. Y esa es mi historia. Wow. Una historia aterradora. De hechos reales. La verdad es que sí me pasó. Qué horrible. Fueron unos meses feos, fueron inexplicables, inolvidables. Son historias que pasan, historias que vivimos y que no todo el mundo conoce. Ahora, Henry, contanos tu historia. Pues también tengo una historia muy aterradora que contar. Y te cuento que en uno de mis tantos trabajos que he tenido en la vida, en los cuales he trabajado de muchas cosas,
pues me tocó trabajar en una funeraria. ¡Wow! ¡Qué experiencia la que se vive en ese lugar! Recuerdo una noche, todos los compañeros andaban de turno y solamente quedó un muchacho que ayuda con el mantenimiento y yo. Y ese día tocó pues hacer guardia en el hogar. De repente pues llegaron dos muchachos, bien jóvenes ellos, confundidos, llegaron hasta malhumorados y nos hablaron y nos tocaron el timbre, y en eso los hicimos pasar y nos cotizaron 2 ataúdes. Nos pidieron uno de la gama más amplia, de la gama más alta, y nos pidieron uno de la gama más baja, el más cómodo que pudiéramos tener. En ese momento procedimos pues a darle los precios. Ellos se notaban nerviosos, se notaban tensos, se notaban que algo pasaba. Y en ese momento pues se le dio el precio. Cada uno de ellos pues se pusieron a hablar entre ellos, discutieron el precio y nos dijeron que nos llevaban los 2 que se iban a llevar, pero nos pidieron el servicio completo de preparación del cadáver. En ese momento pues les preguntamos dónde estaba el cadáver y nos dijeron que lo traían en una Hilux semi-cuadrada, pero solamente traían un cadáver. Entonces les preguntamos que dónde estaba el otro y nos dijeron que solamente preparáramos a ella, que no preguntáramos. Entonces procedimos a bajar. Era una señora de una edad no muy adulta, y esta señora pues venía todo normal, pero hacía falta algo en ella. Todos los muertos que normalmente se ven, los cadáveres que normalmente se ven en una funeraria, pues los vemos con sus miembros, pues hay diferentes cosas, pero esta persona no traía su lengua. Traía un hueco. Normalmente se ve la lengua, se ve morado, se ve oscuro, pero en este caso no traía la lengua. Eso llamó mucho la atención y bueno, procedimos a pasarlo al área de preparación. Horas después de ser preparado, nos pidieron pues que lo movilizáramos hasta Jutiapa, de donde era originaria ella, y nos movilizamos hasta allá, hasta ese pueblo, hasta esa ciudad, quiero decir, y nos movilizamos hasta ahí porque teníamos que ir a preparar el otro, o sea, teníamos que ir a velar los 2 cadáveres, que según nosotros eran 2 cadáveres. Pues llegamos a Jutiapa, llegamos a la casa de ellos. En ese momento pues nos bajamos del vehículo, procedimos a bajar el ataúd que iba cargado, y ellos procedieron a bajar el ataúd que iba vacío. Lo tomaron, se lo llevaron para una habitación vacía, no vacía, sino que se llevaron el ataúd vacío y se metieron en una habitación. Solamente ellos 2, nadie más entró en esa habitación. Mientras tanto nosotros preparamos y ubicamos el cadáver donde correspondía, y vimos un lugar desolado, un lugar solo, vacío, donde solamente había un par de vecinos curiosos,
por saber qué sucedía. Nos acercamos a uno de ellos para agarrar confianza y saber qué había acontecido, y nos contó un poco de la historia. Y esa historia, pues esta señora nos cuenta que era una señora bien chismosa. A ella le gustaba criticar y saber de los demás. Esta señora tenía sus propios criterios de la gente del pueblo, y ella misma creaba historias y creaba situaciones. Entonces, según nos siguió relatando la persona que vive por esa zona, había llegado a vivir una muchacha con su pareja era policía, había llegado a vivir a ese lugar, y de cierta forma ella estaba cerca de la casa de ellos. Resulta que ella pasaba espiándolos y pasaba viéndolos, y el señor era policía y se iba a misiones. Cuando se iba a esas misiones, la señora espiaba a la muchacha, y resulta que la muchacha desfilaban los hombres en ese lugar. Entraba un hombre, se estaba a tiempo, salía, entraba otro, y durante el tiempo que la muchacha, el hombre estaba fuera de la casa, la muchacha recibía muchos hombres. La señora se enfadó demasiado con eso y se metió en un papel en el cual no le correspondía. Y una noche lluviosa, afuera de su casa estaba esperando al señor policía, y le contó lo que su esposa hacía mientras él no estaba. En ese momento el policía, todo furioso, entró a ese lugar. Se escucharon disparos, y en ese momento salió huyendo el policía y dejó muerta a la joven. Eso sucedió a medianoche, y el siguiente día todo el mundo estaba consternado por lo que había pasado. Nadie sabía qué había pasado con la muchacha, por qué la había agredido, por qué había sucedido eso. Solamente supieron que era un asesinato que se había cometido. Sin embargo, esta señora quería saber más aún de lo que sucedía, de lo que había sucedido, y decidió ir a tocar la puerta a ese lugar, a la casa de la familia donde la estaban violando, donde le iban a violar. Y tocó la puerta y les preguntó, y les dijo que ella era amiga de la muchacha, que podía ayudar con la preparación. Y la familia le dijo: ¿usted es amiga de ella? Entonces ella le respondió: sí, yo soy su amiga. Y entonces la dejaron pasar, les ayudó con la decoración, y ya estaba cayendo la noche cuando, de todo el trabajo que hicieron, la invitaron a cenar. Le invitaron a que se quedara, a que cenara, y luego la señora se fue tranquilamente. Al siguiente día, en la medianoche, en la madrugada de ese mismo día, la señora estaba teniendo problemas de salud. Su lengua estaba creciendo exageradamente. Se le estaba engrosando su lengua, y esto no le permitía respirar. En ese momento, los hijos decidieron ayudarla y salieron urgentemente hacia un centro asistencial médico, y en el hospital le hicieron todo el chequeo, lo hospitalizaron, le hicieron todos los exámenes y todo salía normal, todo salía
que no había sucedido nada, que no tenía nada, y la dejaron en observación. Mientras ella estaba en observación, su lengua crecía aún más. Su lengua se engrosaba aún más. Y su lengua llegó a medir hasta 1,5 metros de longitud por 40 centímetros de ancho. La señora se estaba asfixiando. No podía respirar. Su respiración cada vez era menos. Y en un momento de esos, que la señora trataba de gritar y no podía, un engendro salió de su boca. Cortó su lengua y su lengua cayó a un lado de ella. Y luego se volvió a introducir en ella, y en ese momento la señora expiró. La lengua quedó tirada junto a ella. Cuenta la gente del pueblo que lo que en realidad sucedía con la muchacha era que la muchacha hacía dinero. Se ganaba su dinero haciendo trabajos de leer las cartas y de cosas para los hombres, y que en ningún momento ella hizo nada contra su esposo, que ella solamente se ganaba el pan de cada día haciendo trabajos de lectura de cartas, de manos, y haciendo esas cosas para ganar dinero. Y su familia, que era también, entendía la brujería, hizo lo que tenía que hacer con la señora. Ustedes saquen conclusiones. Buenas noches. Este ha sido un especial de Halloween y esperamos que les haya gustado y que estas historias no les hayan dado mucho miedo. No olviden suscribirse para seguir conociendo más historias en Dark.